queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, mis queridos sacerdotes concelebrantes, queridos puericantores, queridos hermanos y amigos todos. El Evangelio de hoy emplea dos veces para referirse a la enseñanza de Jesús una palabra que seguramente es necesario explicar un poco, y es la palabra autoridad. Para nosotros la palabra autoridad está vinculada al hecho de mandar, fundamentalmente. Quien tiene autoridad es el que manda, ¿no? Y lo que eso expresa es una terrible reducción del lenguaje que sufrimos en muchos aspectos de nuestro lenguaje contemporáneo. La razón ha sido reducida a cálculo cuando tiene muchas más dimensiones de intuición, de penetración en la realidad, de percepción. La libertad ha sido reducida simplemente a la carencia de vínculos y al poder hacer lo que determinan y mandan los caprichos arbitrarios de los sentimientos humanos. El amor ha quedado reducido a sexo, dejando fuera las 1000 formas que el amor humano tiene, y así sucesivamente. Casi todos los conceptos grandes de la vida humana han sido muy empobrecidos, y la palabra autoridad ha sido muy empobrecida. ¿A qué se refiere en ese pasaje evangélico? Por 2 veces señala que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Los escribas se limitaban a comentar la ley, y en ese sentido eran meros comentadistas, meros glosadores de la ley de Moisés y de las 1000 formas humanas en las que esa ley se había ido desarrollando en el mundo del judaísmo. Jesús, en cambio, hablaba en nombre propio. Solo Jesús ha sido capaz de decir, y C.S. Lewis, el escritor inglés, lo notaba, que una palabra como yo soy el camino, la verdad y la vida no admite interpretación. O es verdad o quien lo dice está loco. Y solo Jesús. En la historia humana muchos se han atribuido cualidades divinas, muchos se han atribuido, pues, todos los emperadores, ¿no?, si queréis, y césares y tiranos de la historia han tratado de atribuirse poderes sobrehumanos, o no sobrehumanos, pero en todo caso con características de dominio. También lo dijo el Señor en el Evangelio: los grandes de este mundo y los poderosos de este mundo los someten, los dominan, ¿no? Que no sea así entre vosotros. Y ahí Jesús nos abre una vía para comprender también lo que significa su autoridad. Él habla en nombre propio. No tiene inconveniente en violar el sábado y la ley del sábado, que era una ley sagrada en el judaísmo, cuando le parece que el bien del hombre, y por lo tanto el designio de Dios, que ha buscado siempre con sus leyes el bien del hombre, está por encima sencillamente de las legislaciones minuciosas y a veces tiquismiquis en relación con el mundo del sábado, ¿no? Cuando el bien del hombre estaba en juego, Jesús no vacila en hacer una curación, en enseñar, en perdonar los pecados. Ese perdón de los pecados, que es un rasgo principal de su enseñanza, implica por sí mismo una autoridad divina que Jesús nunca dejó de reclamar para sí. ¿Quién tiene el poder de perdonar pecados más que Dios? ¿No? Y tenían razón. Y por eso Él perdonaba los pecados. Pero su autoridad no radica solo en el hecho de que Él haga afirmaciones sobre sí mismo muy pretenciosas. Otra,
que aparece en los evangelios, y es que sería imposible arrancar de los evangelios todas esas afirmaciones de Jesús que implican su conciencia divina, su conciencia de ser la representación visible, si queréis, de la autoridad de Dios Padre, ¿no? Cuando Él corrige la ley de Moisés, habéis oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Ese se dijo a los antiguos es Dios dijo en la ley de Moisés. Pero yo os digo, está corrigiendo la ley del Antiguo Testamento. Y solo Dios se puede corregir a sí mismo, ¿no? Es evidente que Jesús no fue por Galilea ni por Judea diciendo yo soy Dios. No hubiera dicho nada más porque inmediatamente hubiera muerto apedreado, ¿no? Pero había formas de decir, se dijo a los antiguos, pero yo os digo, ¿no? Pero la autoridad de Jesús no se expresa solo en esas afirmaciones acerca de sí mismo, que uno podría, repito, decir, pues son pretenciosas. Cualquiera puede decir, yo soy Napoleón, ¿no? Y lo que estaría es loco. Pero es bueno aplicar el razonamiento de Lewis porque es muy fino, a pesar de lo sencillo que es. Es decir, en ese tipo de afirmaciones que hay en el Evangelio, o Jesús está loco, o son verdaderas. No hay término medio. No hay término medio. La otra razón por la que nosotros, o las otras razones por las que nosotros podemos abandonar nuestras vidas a esa autoridad, porque fijaros que Él nos pide nada menos que eso, precisamente porque Él afirma su naturaleza divina, su carácter divino, puede decirnos que el que ama a su padre o a su madre más que a Él, o el que ama a su hijo o a su hija más que a Él, no es digno del reino de los cielos, no es digno de Él. Es muy fuerte. Pero repito, Jesús no se limita a reclamar para sí esa autoridad divina. La sella con sus signos y la sella sobre todo con su abandono a la pasión y a la muerte. Libremente elegida, libremente escogida, libremente comprendida como un sacrificio expiatorio, como una ofrenda que Dios mismo hace, si queréis, al Padre, pero Dios hacia Dios. Recuerdo una mujer de un pueblo de Castilla que en lugar de decir Dios se lo pague, o así solía decir que Dios se lo pague a Dios. Bueno, pues que Dios se lo ha pagado todo, nuestros pecados, tus pecados, los míos, nuestras debilidades, nuestros límites, nuestras pequeñeces, nuestras pobrezas, nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestra falta de fe y nuestra confianza. Todo eso lo ha cogido el Señor sobre sí, sobre sus espaldas, y lo ha ofrecido en el sacrificio único y eterno, en el que toda la humanidad está abrazada y presentada al Padre, no por sus méritos, no por sus cualidades, no por nuestros méritos, no por nuestras cualidades, sino en función de que el Hijo de Dios es el único que puede ofrecer al Padre un culto adecuado, un culto verdadero, un culto como corresponde a la grandeza de Dios. Lo recordamos cada día en la Eucaristía. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria. No te damos nosotros nada. Es tu Hijo quien la da, pero cuando tu Hijo da ese culto, tiene el rostro de cada uno de nosotros. Porque Él se ha unido a nosotros por la encarnación y se ha unido a todos nosotros y ha abrazado a la encarnación entera en su nacimiento y en su natividad y nos lleva a todos consigo en su pasión y nos introduce a todos consigo en la patria del cielo cuando Él retorna a su Padre, llevando cautivos, dirá la liturgia del día de la Ascensión, sí, llevando cautivos, nos lleva cautivos a nosotros, pero esa cautividad de acoger a Cristo como Señor de nuestras vidas es la única garantía de una libertad verdadera, de una estabilidad verdadera, de una esperanza que no defrauda. Dios mío, tenemos necesidad de esa esperanza en este momento de nuestra historia.
la tiene el mundo entero y la tenemos nosotros. Está todo el drama de la pandemia que no termina de abatirse y de disminuir, y que genera fatigas físicas, fatigas ya está en el uso del tiempo, en el uso de los espacios, en la libertad de movernos, en tantas cosas, y fatigas del corazón, fatigas del alma, verdaderamente. Ha estado esta semana, pues diríamos, como un añadido, esa fragilidad de la misma tierra, ¿no? que nos ha hecho darnos cuenta de, gracias a Dios, los terremotos no han tenido víctimas ni han causado daños humanos propiamente, ¿no? Pero nos ha hecho a todos conscientes de que somos sumamente frágiles, de que la bandeja en la que vivimos es frágil, y nosotros en ella somos extraordinariamente frágiles, como un puntito, ¿no? Que se mueve con ella y que puede desaparecer en cualquier momento. Desaparecer si no tuviéramos la esperanza que no defrauda. Y ahí es donde yo os invito, y me invito a mí mismo, ¿eh? No os creéis que cuando os predico hablo con ningún sentido de superioridad o ni en la virtud ni en nada sobre vosotros. Hablo con vosotros, comparto con vosotros mi sentir y mi luz en la presencia del Señor. Necesitamos poder escuchar, acoger, recibir a Cristo en nuestra vida. Es la única roca, la roca que no hacen temblar los terremotos, la roca sobre la que podemos edificar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, también los fracasos de nuestro matrimonio, de nuestra familia, o también los fracasos de nuestra vida, también nuestra vida entera, nuestra vida y nuestra muerte. Y no lo digo sencillamente como una especie de abuso de un momento en el que todos nos sentimos más frágiles. Tampoco creo yo me parece que es una gran mentira que en este momento se nos apele sencillamente a decir, se trata de tener fortaleza, se trata de tener resiliencia, volvamos a cantar el resistiré. Muy bien, Dios mío, seamos lo fuertes que podamos ser, los fuertes que el Señor nos conceda ser. Pero a lo mejor nos es más enriquecedor y sobre todo más verdadero, y nos hace más libres, reconocer que somos frágiles, que somos débiles, pues que tenemos miedo, que tenemos necesidad unos de otros, que no podemos vivir los unos sin los otros. Me diréis, sí, pero la distancia social, las mismas mascarillas, el confinamiento, los consejos a no movernos de casa si no es imprescindible, todo eso nos aísla. Bueno, pues no dejemos que nos aísle, cuidemos más nuestras relaciones, cuidemos más la intensidad, la verdad, que esas relaciones que tantas veces hemos tenido, que son puramente formales, externas, vacías, casi, sin rozarnos, cada uno encapsulado en nuestros intereses particulares, sin rozarnos para nada, pues que podamos salir de esas cápsulas, que podamos llamar a nuestros amigos y decir, mira, es que te llamo porque tengo ganas de hablar contigo, te llamo porque necesito poder desahogarme con alguien, poder contar algo, ¿no? Llamo porque quiero saber cómo estáis, cómo está tu familia, cómo estáis vosotros. Y eso en el seno de las mismas familias, ¿eh? Que a veces viven en ciudades diferentes y porque no se pueden hablar, pues porque no es tan sencillo, a lo mejor pues pasan meses sin llamarse. No. Reconocer nuestra necesidad es reconocer la necesidad que tenemos sobre todo de Dios. Acoger a Cristo es acoger a nuestros hermanos. En la oración de la misa de hoy se le pedía al Señor poder amarte de todo corazón y amar así, en consecuencia, a todos los hombres, a todos nuestros hermanos. Que no perdamos una ocasión de cercanía, que no perdamos una ocasión de interés por el bien del otro.
Y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser libres, nos ayuda a ser más nosotros mismos. Y esa es una garantía que no necesita demostraciones exteriores ni grandes signos, una garantía de que el anuncio de Jesús es verdadero, de que la autoridad de Jesús sigue siendo la autoridad que hace posible que nosotros vivamos y que confiándonos a Él y entregándonos a Él, nuestras vidas florecen, crecen en humanidad, crecen en verdad, crecen en libertad, crecen en amor. Por eso crecemos nosotros. Y esa conciencia de que junto a Cristo crecemos es la demostración que necesitamos, es la prueba que necesitamos de que el anuncio de Cristo es verdadero. De que también Él, cuando nos dice ven y sígueme, lo dice con autoridad, pero no porque Él necesite que le sigamos, sino porque sabe que nosotros tenemos necesidad de Él y en Él de ser hermanos de nuestros hermanos. Que el Señor nos conceda esta sencillez de corazón y caminar por ella sin temor. No temáis, el Señor está con nosotros. Perdonad, me añado una cosa muy pequeñita, pero que en estas últimas semanas a mí me golpea mucho. En la primera parte del Ave María, que son las palabras que Gabriel le dice a la Virgen, seguramente todos pensamos pues, que al hacerlas nuestras estamos haciendo un piropo a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Probad, cuando recéis el Ave María, haceros a la idea de que esas palabras os la dice el ángel, el enviado de Dios a cada uno, nos las dice a cada uno de nosotros. También nosotros estamos llamados a acoger la gracia y a estar llenos de gracia. Si estamos llenos de gracia, no temeremos las tormentas, los terremotos, la muerte. Y también en nosotros es verdad que el Señor está con nosotros. Que podamos crecer en esa conciencia. Y no hay nada de aberrante en aplicarnos a nosotros eso que el ángel le dice a la Virgen. Porque la Virgen es muchas cosas, y sobre todo la Madre de Dios, pero es también el comienzo de la Iglesia. Y la Iglesia ha entendido siempre que el destino de la Virgen es como un comienzo de nuestro destino. Y podemos ver nuestro destino en el suyo. Por lo tanto, el destino a vivir en la gracia, a estar sostenidos por la roca que es la gracia, y a vivir en la certeza de que el Señor está con nosotros, no es algo reservado a la Virgen. Es algo que se nos ofrece a todos. Y todos podemos escuchar esas palabras del ángel como dirigidas a cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda esa certeza. A todos nosotros, los que estamos aquí, los que nos siguen también por los medios de comunicación y a toda la Iglesia, para que podamos ser una luz pequeña, frágil, pero que cruza los siglos en medio de la noche.